Si bailas este tango conmigo, me caso contigo aquí delante de todos, gritó el millonario Javier Montero, erguido en el centro del Palacio de Madrid, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de burla pintada en el rostro. Sus palabras cayeron como un látigo en el silencio expectante del salón y de inmediato estallaron las carcajadas de los invitados. El eco de esas risas rebotaba contra los candelabros de cristal, contra las paredes doradas, contra el suelo de mármol que parecía vibrar bajo los tacones de las damas y los zapatos lustrados de los caballeros. Allí, entre bandejas de copas y sombras discretas, estaba ella, Lucía Morales, de rasgos latinos, piel cálida, ojos negros y cabello oscuro recogido en un moño bajo, con su uniforme negro y delantal blanco. Contenía el temblor en sus manos mientras la multitud la señalaba como si fuese un espectáculo barato. Todos esperaban verla rechazar, huir, romperse en lágrimas. Nadie imaginaba que esa noche, en ese mismo salón, el destino iba a dar un giro que callaría hasta la última de esas risas. Antes de continuar, no olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos nuevas historias que conmoverán tu corazón. Continuemos. Los candelabros de cristal brillaban como pequeños soles suspendidos sobre el gran salón del Hotel Palacio de Madrid. La música de la orquesta flotaba en el aire, elegante, medida, como si cada nota se inclinara reverente ante los invitados de traje impecable y vestidos de seda, que reían con copas de champán en la mano. En medio de aquel lujo, él dominaba el espacio. Javier Montero, el heredero más codiciado de la capital, caminaba con la seguridad de quien nunca había conocido un no. Su smoking negro, su chaleco blanco impecable y esa media sonrisa de suficiencia lo volvían el centro inevitable de todas las miradas. A un costado, entre bandejas y discretos movimientos, estaba ella. Lucía Morales, latina trabajadora, el cabello recogido en un moño bajo que dejaba ver la delicadeza de su rostro moreno. No llevaba joyas ni artificios, solo el silencio aprendido de quien a veces tiene que ser invisible entre la abundancia ajena. Los invitados murmuraban curiosos cuando Javier alzó la voz. «Damas y caballeros», dijo, golpeando suavemente su copa con una cucharilla de plata. «Esta noche quiero hacer un experimento». Algunos rieron, otros aguardaron intrigados. Javier avanzó hasta Lucía, que sostenía con ambas manos una bandeja de copas. Sus pasos resonaron en el mármol y, cuando estuvo frente a ella, extendió la mano con una teatralidad calculada. Pronunció su nombre como si fuera un juego exótico. «Lucía. Si bailas este tango conmigo, me caso contigo aquí y delante de todos». El salón explotó en carcajadas. Algunos invitados se taparon la boca fingiendo escándalo, otros susurraban entre sí con crueldad. La orquesta se detuvo un instante, como si también esperara la reacción. Lucía sintió que la bandeja temblaba entre sus manos. El calor subió a sus mejillas, pero no bajó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Javier y, aunque la burla pretendía reducirla a un simple entretenimiento, en esa mirada había algo más, una fuerza silenciosa que ninguno de los presentes supo leer. Él sonrió confiado, seguro de que ella retrocedería. Los demás se acomodaron para ver el espectáculo como si asistieran a una obra de teatro en la que ya conocían el final. Pero Lucía no se movió. Sus dedos apretaron la bandeja, sus labios se cerraron con firmeza. El salón entero quedó suspendido en un silencio expectante. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Las carcajadas se expandieron como un eco cruel que retumbaba en cada rincón del salón. El oro de los candelabros y el brillo de los vestidos parecían amplificar la burla. Las damas de lentejuelas plateadas se tapaban la boca fingiendo escándalo, mientras los hombres, con copas de coñac en la mano, se inclinaban hacia adelante para no perder un detalle. Javier abrió los brazos como si presentara un espectáculo de circo. «Mírenla», exclamó con sorna. «Nuestra querida empleada convertida en princesa por una noche, si es que se atreve». El salón estalló en otra ola de risas. Lucía bajó la mirada. Sus manos se apretaron con fuerza sobre el delantal blanco y, en su pecho, los latidos se volvían martillazos sordos. No quería que vieran su temblor, no quería regalarles más motivos para reír. Pero esa multitud no se conformaba, esperaban su vergüenza como quien espera un brindis. «Vamos, Lucía», Javier se inclinó hacia ella, sonriendo con arrogancia. «No tengas miedo, solo es un tango. ¿O acaso ni siquiera sabes bailar?». La crueldad de la pregunta cayó como un látigo. Algunos invitados soltaron uno teatral,
como si la burla hubiese tocado un límite delicioso. Una joven, en un vestido verde jade, murmuró. ¿Seguro ni sabe lo que es un tango? Lucía respiró hondo. El aire le quemaba en la garganta, pero no levantó la voz. Guardó ese silencio que tantas veces había usado como escudo, aunque por dentro se desmoronaba. Javier giró hacia el público, disfrutando de cada segundo. Señores, creo que todos tenemos nuestra respuesta. Una empleada solo sirve para limpiar copas, no para bailar con un montero. Las risas fueron aún más hirientes. En ese instante, Lucía cerró los ojos un segundo. Recordó el roce de unos brazos firmes, la música de un bandoneón lejano y la voz de su madre, latinoamericana, mujer de manos curtidas y corazón grande, susurrándole cuando niña. Baila con el corazón, hija, no con los pies. Su respiración se calmó y, cuando abrió los ojos, ya no eran los mismos. Había en ellos un brillo oculto, un fuego que nadie esperaba encontrar en aquella mujer de uniforme sencillo. El salón, todavía riendo, no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El silencio se adueñó del salón como una sombra inesperada. Las risas que segundos antes se desbordaban ahora flotaban en el aire, quebradas, inseguras. Lucía levantó lentamente la cabeza. No fue un gesto brusco ni desafiante, fue como si una fuerza antigua la empujara a mostrar, por primera vez en años, que no era invisible. Sus ojos recorrieron las filas de rostros que la observaban. Vio labios pintados de rojo torciéndose en sonrisas crueles, vio gemelos de oro brillando en las mangas de hombres que se creían dueños de la noche. Y al final encontró los ojos de Javier Montero. Él mantenía esa sonrisa arrogante, confiada, la de quien cree que tiene el poder de decidir el destino de todos. ¿Qué pasa, Lucía? Preguntó con sorna, lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Acaso piensas aceptarlo? Ella no contestó. Colocó con cuidado la bandeja que llevaba en una mesa cercana. El sonido de las copas de cristal al entrechocar fue nítido, como un disparo en medio del silencio. Algunos invitados se sobresaltaron, otros inclinaron el cuerpo hacia adelante, convencidos de que estaban a punto de presenciar la humillación final. Javier dio un paso hacia ella. Vamos, dijo, inclinándose con fingida cortesía. No tengas miedo, es solo un tango, aunque, claro, puede que ni siquiera sepas lo que es. Una carcajada seca escapó de un hombre de bigote fino. Qué atrevido sería, comentó, deleitado, una empleada creyéndose bailarina. La mujer del vestido verde jade añadió, casi sin contener la risa. Seguro se enreda en sus propios pies. Lucía escuchó todo, pero no apartó la vista de Javier. Había aprendido a soportar el veneno de las palabras, el peso de las miradas que la reducían a nada. Sin embargo, esa noche algo distinto vibraba en su interior. Respiró hondo, el aire le llenó los pulmones como si llevara años reteniéndolo. Enderezó los hombros y, con paso firme, avanzó un poco hacia el centro del salón. El murmullo de los invitados se elevó como una ola. ¿La vieron? Susurró una dama de cabello plateado. Se atrevió a moverse. Javier sonrió aún más, convencido de que tenía el control. Extendió su mano, teatral, como un actor que disfruta de la atención. Entonces, ¿aceptas bailar este tango conmigo? Las miradas se clavaron en ella con una intensidad casi insoportable. La orquesta aguardaba inmóvil, los violines en el aire, los dedos de los músicos congelados sobre las cuerdas. El tiempo se había detenido en ese palacio iluminado por candelabros. Lucía no respondió con palabras. Dio otro paso, luego otro, hasta que estuvo frente a él. El corazón de Javier latía con la emoción del espectáculo que creía haber creado. Pero cuando la mano de Lucía se posó sobre la suya, algo cambió. Era un contacto firme, seguro, inesperado en alguien a quien todos habían dado por derrotada. El salón entero estalló en un murmullo de incredulidad. Nadie respiraba con normalidad. Nadie sabía qué pasaría en los segundos siguientes. Y, sin embargo, todos sentían que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. El director de la orquesta levantó la batuta con gesto inseguro, mirando de reojo a los invitados. Nadie quería ser el primero en romper aquel silencio que se había vuelto insoportable. Fue Javier quien dio la orden, con un chasquido de dedos. Un tango, ordenó con tono triunfal. Que todos lo recuerden. Las primeras notas del bandoneón se deslizaron como un suspiro melancólico, llenando cada rincón del salón.
El violín lo acompañó con un lamento suave y de pronto la atmósfera cambió. La burla comenzó a teñirse de expectativa. Javier tomó a Lucía por la cintura, confiado. Su mano descendió con fuerza, como si quisiera recordarle que él estaba al mando. Relájate, susurró con ironía. Solo tienes que seguirme. Pero Lucía no reaccionó como esperaba, no tembló, no titubeó. Sus ojos, negros y serenos, brillaban con una calma que lo descolocó. El primer paso resonó sobre el mármol. Javier guió con movimientos amplios, exagerados, buscando la risa de los espectadores. La multitud contuvo la respiración, esperando que ella tropezara, que perdiera el equilibrio, que confirmara la broma. Pero no sucedió. Lucía se deslizó con una naturalidad que nadie podía entender. Su falda sencilla rozaba el suelo con precisión exacta. Sus pies parecían conocer de memoria cada acento de la música. No había titubeo, no había miedo. Javier arqueó una ceja, incrédulo. Intentó un giro rápido para ponerla en aprietos, pero ella lo siguió como una sombra perfecta, sin esfuerzo. El murmullo entre los invitados se volvió audible. «Mírala», susurró alguien. Se mueve como si hubiera nacido bailando. El sudor comenzó a perlársele en la frente a Javier. No podía permitir que aquella mujer, la empleada latina a la que había humillado, brillara más que él en su propio juego. Apretó con más fuerza su cintura, casi con rabia, y murmuró entre dientes. «¿De dónde aprendiste a moverte así?» Lucía no contestó. Bajó la mirada un instante, y en ese gesto silencioso se dibujó algo más fuerte que 1000 palabras, memoria, dolor y la voz ausente de su madre, que aún le susurraba en el corazón. Los músicos parecieron sentirlo también. El bandoneón lloraba con más intensidad, el violín gritaba con notas agudas. El tango ya no era una burla, se estaba convirtiendo en un duelo. El público, fascinado, se inclinaba hacia adelante. Nadie reía ahora. Los abanicos se cerraban de golpe, los vasos de champán quedaban olvidados en las mesas. Todo el lujo de aquel palacio se reducía a una única escena, la de una criada latina desafiando al millonario con la pureza de su baile. Lo que minutos antes era motivo de risa, comenzaba a transformarse en un temblor de respeto. El tango avanzaba como una corriente eléctrica que se apoderaba de todos los presentes. Cada nota del bandoneón se clavaba en la piel. Cada golpe del contrabajo hacía vibrar las paredes doradas del salón. Los invitados que antes se burlaban, ahora estaban mudos, hipnotizados por una escena que nadie habría imaginado. Lucía giraba con una precisión imposible. Su falda modesta giraba en círculos perfectos. Sus pies, curtidos por años de trabajo, marcaban el compás con la seguridad de quien ya ha conocido la vergüenza y ha decidido no temerle más. Cada movimiento tenía la fuerza de quien ha amado en silencio y ha guardado durante años un fuego secreto. Javier intentó recuperar el control. La apretó con brusquedad, guiándola hacia un giro más rápido, esperando que tropezara. Pero Lucía respondió con una fluidez sorprendente. Su falda giró como un ala oscura y sus brazos hallaron el equilibrio perfecto. El público murmuró con asombro. ¿La vieron?, susurró una dama de abanico rojo. Ella no solo baila, ella domina. Eso no es casualidad, dijo un hombre canoso, incrédulo. Esa mujer ha entrenado. Se nota. Javier forzó una sonrisa, aunque por dentro comenzaba a arderle la humillación. Su juego se estaba escapando de las manos. Lo que debía ser una broma cruel se transformaba en un espectáculo que lo dejaba expuesto. No te confíes, le dijo entre dientes, empujándola hacia atrás con pasos violentos. Lucía lo sostuvo con la mirada. En esos ojos oscuros había algo que nadie en la sala había visto jamás, una dignidad feroz, silenciosa, imposible de quebrar. El tango creció. La orquesta, contagiada por la intensidad, aumentó la fuerza de sus notas. Los violines chirriaban, el piano golpeaba con ímpetu y el bandoneón se desangraba en cada acorde. Lucía dio un paso hacia adelante, obligando a Javier a retroceder. Aquello fue imperceptible para muchos, pero los que conocían el lenguaje del tango lo notaron, ella ya no seguía, ella conducía. Un aplauso aislado estalló desde el fondo. Nadie se atrevió a secundarlo, pero el eco de esas palmas rompió el aire cargado. Javier endureció el gesto, la mandíbula tensa como un animal acorralado. ¿Quién eres, en realidad?, le susurró al oído, con un tono que ya no era burlón, sino desesperado. Lucía no respondió.
Se dejó llevar por la música, por la memoria de su madre, por aquellas tardes en que el tango era su refugio. Cada paso era una ofrenda a esa voz perdida que aún vivía en su pecho. Los invitados ya no la miraban con desprecio. Había asombro, respeto y, en algunos ojos, incluso un destello de admiración. El ridículo que todos esperaban se había transformado en un milagro inesperado. Y mientras la música seguía ardiendo en el aire, una certeza comenzaba a flotar sobre el salón. Aquella mujer no estaba allí para ser humillada. Estaba allí para reclamar su lugar. El tango ardía como un incendio imposible de apagar. La orquesta, encendida por la energía del momento, tocaba con una fuerza que hacía vibrar los candelabros de cristal. Nadie se atrevía a hablar. El lujo del salón se había convertido en un teatro silencioso, donde todos eran testigos de un misterio que se desplegaba ante sus ojos. Lucía giraba con una precisión hipnótica. Cada paso era un golpe de memoria. El roce del bandoneón le recordó las tardes en que su madre, en un patio humilde de América Latina, la hacía girar entre sábanas tendidas, repitiendo aquella frase que ahora volvía como una plegaria. Baila con el corazón, hija, no con los pies. La voz de aquella mujer regresaba nítida, devolviéndole la fuerza que creía perdida. Javier intentaba imponerse, empujaba, marcaba pasos violentos, pero cada intento lo dejaba más expuesto. Su rostro, antes una máscara de soberbia, se contraía con la tensión de quien empieza a perder. El sudor le perlaba la frente, sus labios apretados delataban el miedo al ridículo. Esto no puede ser real, susurró una mujer de vestido dorado, sin apartar los ojos de la pareja. Mírala bien, contestó un hombre mayor con voz ronca. Esa mujer no aprendió en secreto. Esa mujer nació para esto. Los pasos de Lucía se volvieron más audaces. Un giro repentino la dejó de espaldas a Javier. Y al mirarlo sobre su hombro, su mirada destilaba una seguridad que heló la sangre del millonario. No era la empleada sumisa que él había querido exhibir. Era alguien más. La multitud contuvo la respiración. En cada pausa de la música, en cada silencio entre compases, el corazón de todos se detenía. Hasta los camareros ocultos en las sombras del salón habían abandonado sus bandejas para mirar. Lucía cerró los ojos y se dejó arrastrar por la melodía. En su mente apareció la imagen de su madre, su risa, sus manos, su voz. El dolor de la pérdida se transformaba ahora en fuerza. Cada movimiento era un diálogo con ese fantasma amado que aún vivía en ella. Javier lo sintió. Sintió que la mujer a quien pretendía ridiculizar estaba bailando con un aliado invisible, con una fuerza imposible de dominar. Sus dedos apretaron con desesperación la cintura de Lucía. ¿Quién eres?, susurró con rabia contenida. Lucía abrió los ojos y lo miró con calma. No dijo nada, pero su silencio fue más humillante que cualquier palabra. La música alcanzó su clímax. Los violines se desgarraron, el piano golpeó como un trueno y el bandoneón lloró como si se rompiera por dentro. El público se levantó de sus asientos sin saber por qué, arrastrado por una emoción que ya no podían contener. Lo que empezó como una burla se había transformado en un ritual, y todos entendieron que estaban presenciando algo irrepetible. El tango alcanzaba alturas imposibles. La música era un rugido que hacía temblar los vitrales, un lamento y un grito al mismo tiempo. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía que, si alguien respiraba demasiado fuerte, el cristal de los candelabros se quebraría. Lucía giraba con una gracia implacable. No había tropiezo, no había error, cada movimiento era perfecto, como si la música hubiera sido escrita para ella. Su vestido sencillo se movía con una dignidad inesperada, como si las telas humildes se hubieran transformado en seda bajo la luz del salón. Javier, en cambio, estaba cada vez más torpe. La arrogancia de sus primeros pasos había desaparecido. Ahora lo guiaba la desesperación. Intentaba imponer giros bruscos, cambios de ritmo violentos, pero cada vez que lo hacía era él quien perdía el equilibrio. Lucía, mujer de rasgos latinos, piel canela, ojos oscuros, cabello negro, fluía con naturalidad, obligándolo a seguirla sin que nadie lo notara. Esto es imposible, masculló entre dientes con los labios pegados al oído de ella. Lucía lo escuchó, pero no respondió. Sus ojos se mantenían fijos en un punto invisible, en ese recuerdo sagrado donde su madre aún bailaba a su lado. No necesitaba palabras. Su silencio era un arma más afilada que cualquier frase. En los palcos superiores, los invitados comenzaban a murmurar con otro tono.
Ya no eran risas, ya no era burla, eran susurros cargados de asombro. Yo la conozco, dijo una mujer mayor, estrechando los ojos. Esa mirada, esos giros. No puede ser, respondió un hombre a su lado. Ella desapareció hace años. Abajo, junto a las mesas, un empresario levantó la copa sin apartar la vista. Esa mujer no es una simple empleada. Tiene la sangre del arte en las venas. La tensión se elevó aún más cuando Javier, desesperado por recuperar la atención, intentó un movimiento arriesgado. Tiró con brusquedad de Lucía para hacerla girar de espaldas y atraerla contra su pecho, pero la fuerza fue tan torpe que casi la derriba. Un grito ahogado recorrió el salón. Lucía, sin embargo, no cayó, se sostuvo con una firmeza que dejó a todos sin aliento. Sus pies encontraron el compás exacto y, en lugar de la caída que todos temían, ejecutó un giro impecable que la dejó de frente a Javier, con el rostro a centímetros del suyo. El público estalló en un aplauso espontáneo. No era costumbre aplaudir en medio de un baile, pero nadie pudo contenerse. El salón entero vibraba con una energía desconocida, admiración, incredulidad, emoción pura. Javier, enrojecido, apretó los dientes. Sentía como la noche que debía reafirmar su poder se estaba convirtiendo en su humillación más grande. Y lo peor, cada mirada ya no estaba sobre él, estaba sobre ella. La música seguía creciendo, como si presintiera que algo estaba por revelarse. Y en ese instante muchos empezaron a entender que Lucía Morales no era la mujer que todos creían. El último acorde del bandoneón se estiró en el aire como un hilo invisible que nadie quería soltar. Los violines se apagaron despacio, el piano dejó escapar una nota grave y, de pronto, el silencio fue absoluto. Lucía permaneció inmóvil, con la respiración agitada y el rostro encendido por el esfuerzo. Javier la sostenía aún, pero sus manos temblaban. La máscara de seguridad se había desmoronado, ahora era él quien parecía pequeño frente a ella. El público no aplaudió de inmediato. Estaban demasiado impactados. El eco del tango todavía vibraba en los huesos de cada invitado. Nadie sabía si debían romper ese instante sagrado con un ruido tan vulgar como unas palmas, hasta que un solitario aplauso retumbó desde el fondo del salón. Un hombre mayor, de cabello blanco y traje oscuro, había dado el primer golpe con sus manos. Lo siguió otro y otro, hasta que en segundos el palacio entero se levantó para ovacionar. Los aplausos resonaban como truenos. Algunos gritaban «bravo», otros lloraban sin entender por qué, y muchos se miraban entre sí con incredulidad. La empleada, que minutos antes era objeto de burla, había conquistado cada corazón en aquella sala. Lucía bajó la mirada, humilde, mientras aceptaba aquel reconocimiento que nunca había buscado. Pero Javier estaba petrificado. Sus mejillas ardían de vergüenza. El aplauso no era para él, nunca lo había sido, y esa verdad lo desgarraba. En medio del estruendo de las palmas, una voz se alzó clara, fuerte, quebrando el aire. Esa mujer no es una desconocida. El salón entero cayó al instante. Las manos se detuvieron. Las respiraciones se congelaron. Todos giraron hacia el hombre que había hablado, un anciano de porte elegante sentado en primera fila, con un pañuelo blanco en el bolsillo. Se puso de pie con lentitud. Su mirada se clavó en Lucía y sus labios temblaron antes de pronunciar las siguientes palabras. Ella es la hija de Isabel Morales, la gran bailarina. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. ¿Isabel Morales? ¿La del Colón? Imposible. Ella murió hace más de una década. Los ojos de Lucía se humedecieron al escuchar ese nombre. Su pecho se contrajo como si un nudo invisible la ahogara. Nunca había querido escuchar esa verdad en público. Nunca había querido cargar con ese apellido frente a extraños. Pero ya no había forma de ocultarlo. El anciano dio un paso al frente, conmovido. Lo reconocí en sus giros, en la fuerza de sus brazos, dijo con voz temblorosa. Bailas igual que tu madre. Con el mismo corazón puro. El salón estalló en un murmullo aún mayor, mezclado con lágrimas y asombro. Lucía, con la voz quebrada, apenas alcanzó a susurrar. Sí, soy su hija. El secreto había sido revelado. El murmullo del público era ensordecedor. Algunos no podían creer lo que habían escuchado, otros trataban de recordar funciones antiguas en las que habían visto a la mítica Isabel Morales brillar sobre escenarios europeos. Javier tragó saliva. El apellido le sonaba demasiado,
pero jamás habría imaginado que la mujer que servía copas en su propio palacio tuviera esa sangre en las venas. Lucía permanecía de pie, con la respiración agitada, sin saber si debía huir o resistir. Sus manos temblaban, no por la vergüenza, sino porque el pasado se había abierto como una herida que nunca terminó de cerrar. El anciano que la había reconocido avanzó despacio hasta quedar frente a ella. «Tu madre fue una leyenda», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Yo la vi bailar en este mismo país hace tantos años. Nadie tenía su fuego. Y ahora lo veo en ti». Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. «Mi madre murió cuando yo era apenas una niña», susurró. La enfermedad la consumió en silencio, lejos de los escenarios, lejos de todo. Los invitados escuchaban en absoluto silencio. Incluso los más arrogantes, aquellos que antes se habían reído, estaban ahora conmovidos. Lucía continuó con la voz entrecortada. «Después de su muerte, busqué a mi padre, pero él me cerró la puerta. Nunca quiso reconocerme como hija. Para él, yo era solo un error». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Una dama de collar de perlas se llevó la mano al pecho. ¡Qué crueldad! Lucía respiró hondo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Crecí sola, con la memoria de mi madre como única guía. Y aunque tenía el baile en la sangre, lo abandoné. No soportaba escuchar la música sin sentir su ausencia. Terminé buscando trabajo donde pude y aquí encontré este lugar. Ser empleada era mi forma de sobrevivir y de ocultar quién era». La sala estaba muda. Nadie se atrevía a romper ese momento. Javier, sintiendo que la atención del público se le escapaba por completo, intervino con una voz cargada de ironía. «Entonces, decidiste esconderte detrás de un uniforme. ¿Qué sentido tiene tener un don si lo entierras bajo la vergüenza?» Lucía lo miró con calma. Sus ojos no mostraban rabia, sino algo más profundo. No era vergüenza, era dolor. Bailar era volver a perderla cada noche. Por eso callé. Por eso me escondí. El anciano apoyó una mano temblorosa en su hombro. «Y, sin embargo, esta noche la has traído de vuelta. Tu madre está aquí, en cada paso tuyo». Las lágrimas finalmente se deslizaron por el rostro de Lucía. No eran de tristeza, sino de liberación. El público entero contenía el aliento. La empleada se había convertido en heredera de una leyenda frente a sus ojos, y el millonario que intentó humillarla quedaba reducido a un eco incómodo en medio de aquella revelación. Javier se adelantó un paso, sacudiendo el polvo invisible de su chaqueta. Sus labios temblaban entre la rabia y la incredulidad. No podía permitir que aquella noche, diseñada para exhibir su poder, terminara coronando a la mujer a la que había tratado como un simple entretenimiento. «Basta de teatro», exclamó Javier alzando la voz sobre el murmullo emocionado. «No se dejen engañar por un apellido olvidado. Puede que esta mujer sepa mover los pies, pero sigue siendo una empleada que sirve copas en mi casa». El silencio cayó de golpe, pesado. Los invitados se miraron entre sí, incómodos. El tono de Javier, lejos de imponer respeto, sonaba desesperado. «No hables así», dijo con voz firme una dama de cabello plateado, mirándolo con dureza. «Lo que vimos no fue un capricho, fue arte». El anciano que había reconocido a Lucía levantó la mano, indignado. «¿Empleada? No, señor Montero. Esta mujer lleva en la sangre el legado de Isabel Morales y esta noche lo ha demostrado frente a todos nosotros». Los murmullos se intensificaron. Había indignación, había susurros de desaprobación hacia el millonario que minutos antes era el centro de la atención. Javier apretó los puños, avanzando hacia Lucía. «¿Y tú?», le dijo con voz amarga, «¿acaso disfrutas esto? ¿Disfrutas verme en ridículo?». Lucía, de rasgos latinos, piel canela, ojos negros profundos, cabello oscuro recogido, lo miró sin bajar la cabeza. La temblorosa muchacha que sostenía una bandeja había desaparecido. En su lugar estaba una mujer erguida, con lágrimas secas brillando en el rostro y una dignidad imposible de quebrar. «Yo no busqué humillarte, Javier. Solo acepté tu reto. Tú mismo me llamaste al centro del salón». Los invitados asintieron en silencio. Era verdad, todos lo habían escuchado. «Ella no buscó protagonismo», añadió una voz entre el público. «Fue usted quien la expuso». El color se esfumó del rostro de Javier. Nunca en su vida alguien lo había enfrentado así y menos aún frente a toda la élite reunida en su palacio.
Esto es absurdo, bramó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Lucía respiró hondo. No soy absurda. Soy hija de una madre que me enseñó a bailar con el corazón. Y aunque lo oculté por años, esta noche lo he vuelto a encontrar. Un aplauso espontáneo recorrió la sala. Esta vez no era tímido ni aislado, era un rugido colectivo. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con fervor. Javier quedó rodeado por aquella ovación que no le pertenecía. Intentó sonreír, pero su gesto se quebró. El poder que siempre lo había protegido se deshacía frente a sus propios ojos y, en ese instante, comprendió algo que lo atravesó como un cuchillo: la humillación ya no era de Lucía, era suya. La ovación aún resonaba en las paredes doradas del salón cuando Javier, enrojecido, levantó las manos pidiendo silencio. Le costaba respirar. Sentía la presión de 100 miradas atravesándolo como cuchillos. La máscara del millonario intocable había caído, y lo sabía. Escúchenme, dijo con voz temblorosa que intentaba sonar firme. Todo esto fue un malentendido. Un murmullo de desconfianza se levantó entre los invitados. Nadie parecía creerlo. Javier dio un paso hacia Lucía. No quise ofenderte, añadió, forzando una sonrisa. Lo que pasó aquí fue inesperado. Admito que me equivoqué en la forma, pero, hizo una pausa. Quizás el destino quiso que nos conociéramos así. La palabra destino flotó pesada en el aire. Algunos se miraron con incredulidad, otros, con indignación. ¿Destino?, replicó una mujer de vestido rojo, casi escupiendo la palabra. La humillaste delante de todos. Javier ignoró el comentario. Se acercó más a Lucía, extendiéndole la mano con gesto solemne. Lucía Morales, pronunció, enfatizando el apellido como si quisiera apropiárselo. Hoy nos has demostrado quién eres, una mujer fuerte, una artista de verdad. Te pido que me perdones. El silencio fue denso. Todos esperaban la respuesta de Lucía. Ella lo observó en silencio. Su respiración era serena, pero por dentro un torbellino de recuerdos y emociones la atravesaba. Recordó a su madre: la dignidad no se negocia, la pureza del corazón vale más que cualquier riqueza. ¿Perdón?, dijo finalmente, con la voz firme. ¿Sabes lo que significa esa palabra, Javier? No es un truco para limpiar tu orgullo herido. El perdón es un acto de verdad. Y tú aún no lo has comprendido. Un murmullo intenso recorrió la sala. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así a Javier Montero. Él retrocedió medio paso, desconcertado. Yo puedo cambiar, te lo prometo. Lucía negó con suavidad. No busco que cambies para mí. Si algún día lo haces, será para ti mismo. El anciano que la había reconocido se adelantó, levantando la voz. Esta mujer no necesita de tu apellido ni de tu dinero. Ya tiene lo más grande, la dignidad que tú intentaste arrebatarle. Un aplauso inmediato lo secundó. La sala entera volvió a ponerse de pie. Esta vez no solo para admirar el baile, sino para defender a Lucía. Javier quedó acorralado, su última maniobra se había deshecho en sus manos. Lucía respiró profundo y, con una serenidad que conmovió a todos, dijo: No guardo rencor, Javier, pero no volveré a hacer tu juego. Esta noche no cambió mi destino, cambió el tuyo. El público estalló en vítores y Javier, derrotado, bajó la cabeza por primera vez en su vida. El salón del palacio parecía otro. Las risas crueles de hacía apenas una hora se habían transformado en un coro de vítores y aplausos. El eco de aquella ovación parecía no tener fin. Nadie hablaba de Javier, nadie comentaba su riqueza ni sus excentricidades. Todo giraba alrededor de Lucía. Ella permanecía en el centro con el uniforme todavía puesto, las lágrimas corriendo por su rostro y los ojos encendidos por una luz que nadie había visto en toda la noche. La mujer invisible había dejado de serlo para siempre. El anciano alzó una copa. Hoy hemos sido testigos de un milagro. No solo el regreso del espíritu de Isabel Morales, sino la redención de su legado en la fuerza de su hija. El público brindó con él, levantando copas mientras algunos coreaban su nombre: Lucía. Lucía. Javier, en un rincón, observaba con el rostro pálido. Nadie lo miraba ya con admiración. Los mismos que solían reírle las gracias ahora evitaban su vista. La humillación era total, pero distinta a la que él había intentado provocar, esta llevaba el peso de la verdad.
Lucía respiró hondo, dio un paso adelante y alzó la voz, clara y firme. No busqué esta noche, no pedí estar en el centro. Pero aprendí que ocultar quién somos también es una forma de abandono. Durante años callé por dolor, por miedo. Hoy entendí que mi madre no murió del todo, porque sigue viva en cada compás que bailo. Un murmullo emocionado recorrió el salón. Algunos lloraban abiertamente. El perdón existe, continuó, pero no se trata de excusar la crueldad, sino de no dejar que nos robe lo que amamos. Esta noche no bailé para Javier ni para ustedes. Bailé para honrar a mi madre y para recordar que, incluso en medio de la humillación, puede nacer la esperanza. El público volvió a aplaudir de pie. Esta vez los músicos también se sumaron, golpeando suavemente sus instrumentos, como si cerraran un ritual. Javier intentó hablar, pero ningún sonido salió. Lucía lo miró por última vez, serena. Ojalá algún día descubras que la verdadera grandeza no se mide en dinero ni en burlas, sino en la capacidad de conectar con un corazón puro. Él bajó la cabeza. No había respuesta posible. La orquesta, por iniciativa propia, retomó una melodía suave, no de burla ni de espectáculo, sino de homenaje. Lucía, con pasos tranquilos, se retiró hacia la salida del salón y, mientras avanzaba, las palmas de todos marcaban el ritmo de una despedida triunfal. Esa noche Madrid recordaría un solo nombre, y ya no sería el de Javier Montero. Aquella velada quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Lo que comenzó como una burla de poder terminó revelando la fuerza silenciosa de una mujer que había cargado con dolor y abandono, pero que nunca perdió la pureza de su corazón. Lucía Morales no necesitó riquezas ni apellidos rimbombantes para brillar, le bastó la memoria de su madre, la esperanza que guardaba desde niña y el valor de enfrentar el desprecio sin bajar la mirada. Su baile no fue solo un espectáculo, fue un acto de redención, un puente entre el pasado herido y el presente luminoso. Javier Montero, en cambio, aprendió de la forma más dura que la arrogancia nunca resiste frente a la dignidad. El lujo, los aplausos comprados y las amistades de ocasión se deshicieron en segundos cuando la verdad quedó desnuda. Y aunque pidió perdón, comprendió que el perdón verdadero no se exige, se gana con humildad y con cambio. El salón entero fue testigo de un milagro sencillo pero inmenso, como una mujer que parecía invisible se transformó en símbolo de respeto y esperanza. Porque, al final, lo que queda no son las burlas ni la riqueza, sino la capacidad de perdonar, de mantener la fe en la familia, de honrar a quienes amamos y de bailar, incluso en medio del dolor, con el alma abierta. Si te gustó esta historia dale like y suscríbete al canal para no perderte las siguientes historias que conmoverán tu corazón.